Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. En esta ocasión estudiaremos para el curso del segundo de bachillerato y dentro de un nuevo tema, inducción electromagnética, las corrientes inducidas. Analizaremos 5 sistemas en los cuales se produce una corriente inducida. El primero de ellos es el siguiente. Tenemos un imán y tenemos una bobina. Recuerda que el efecto de la bobina es el resultado de multiplicar el efecto de una de sus espiras por el número de espiras que forman la misma. Tenemos un dispositivo que registra el paso de corriente en la bobina y lo que vamos a hacer es acercar el imán a esa bobina. Mientras acercamos el imán, mientras se mueve el imán aproximándose a la bobina, se registra paso de corriente. En el momento en el cual detenemos el imán, la corriente vuelve a ser cero. Y si a continuación separamos el imán, la corriente vuelve a circular, pero ahora lo va a hacer en sentido contrario. De manera que solamente registramos paso de corriente cuando se mueve el imán aproximándose o alejándose de la bobina. El segundo sistema que vamos a estudiar es muy semejante a este. La diferencia está en que ahora el campo magnético no va a estar originado por un imán, sino que va a estar originado por un electroimán, es decir, por una bobina por la cual circula una corriente eléctrica. Ya hemos visto en el tema anterior, campo magnético, que el campo magnético creado por una barra magnética y el campo magnético creado por una bobina era esencialmente el mismo. De este modo, lo que vamos a hacer ahora es algo muy parecido al anterior. Vamos a acercar esta bobina, de modo que cuando la corriente eléctrica circula por la misma, va a generar un campo magnético que va a ser el que ejerce el efecto que en el caso anterior ejercía la barra magnética. Por tanto, aproximaremos nuestro circuito a la bobina y observaremos que mientras se acerca a la misma, se registra paso de corriente, igual que ocurría en el caso anterior con la barra magnética. En cuanto se detiene, de nuevo, una vez más, no se registra paso de corriente, la corriente desaparece. Y si a continuación separamos el electroimán, de nuevo se vuelve a registrar paso de corriente. Finalmente, una vez que se detiene, de nuevo la corriente es cero. Es decir, que tanto en un caso como en el otro, cuando aproximamos la fuente que produce el campo magnético a la bobina, se va a producir paso de corriente inducida. En el momento que detenemos esa fuente que genera el campo magnético, la corriente inducida es nula. Y cuando separamos ese elemento generador del campo, la corriente vuelve a circular hasta que detenemos el elemento generador, que entonces la corriente inducida vuelve a ser cero. El siguiente circuito consiste en una bobina por la cual va a circular la corriente eléctrica. Tenemos inicialmente el interruptor abierto, es decir, no circula paso de corriente. Todos los elementos, el dispositivo que va a identificar el paso de corriente inducida. Y como decía, tenemos el interruptor abierto, de modo que no circula corriente en el circuito que generaría el campo eléctrico a través de esa primera bobina y, consecuentemente, al no haber campo magnético, no se induce en la segunda bobina corriente. La intensidad marca cero. En el momento que cerramos el circuito, se activa el paso de corriente y se genera un campo magnético en la bobina superior. Ese campo magnético, en el momento de producir el efecto, es decir, cuando cerramos el circuito, en ese momento circula corriente. Pero al cabo de un breve espacio de tiempo, la corriente inducida vuelve a ser cero. Es decir, en el momento de cerrar el circuito, pasa la corriente. Pero en el momento que se estabiliza la corriente en el circuito superior, la corriente inducida es nula. Deja de circular corriente en el circuito secundario. Si a continuación abrimos el interruptor, lo que observamos es que en el momento de la apertura
vuelve a pasar corriente, pero observa que esa corriente circula en sentido contrario a cuando antes cerramos el interruptor. Cuando antes cerramos el interruptor, observa que el dispositivo detector de corriente señala corriente que circula en un sentido. Cuando ahora abrimos el interruptor, el dispositivo señala corriente que circula en sentido contrario. Nuestro cuarto sistema de estudio es muy semejante al anterior. El siguiente sistema que vamos a estudiar es muy parecido al anterior. Tenemos un circuito primario, inductor. Observa que ahora en el circuito primario tenemos un reostato, una resistencia variable. Cuando movemos el cursor a lo largo de la resistencia, en este caso cuando lo desplazamos hacia la izquierda, observa que la corriente tiene que circular una menor longitud del hilo y por tanto la resistencia disminuye. Cuando lo movemos hacia la izquierda disminuye, al revés, cuando lo movemos hacia la derecha, la resistencia aumenta porque la corriente tiene que circular por una resistencia más larga, por un hilo más largo. Con lo cual tenemos nuestro circuito secundario en el cual se induce la corriente y lo que vamos a hacer es desplazar el cursor hacia la izquierda. Observa que mientras la corriente es estacionaria, en este momento la corriente está circulando. Existe una intensidad asociada a la diferencia potencial que establezca el generador y a la resistencia eléctrica que produce el reostato, la resistencia variable. Con lo cual hay intensidad en el circuito original primario y no hay corriente inducida en el circuito secundario. Sin embargo, en el momento que desplazamos el cursor y que la intensidad varía, durante ese instante en el cual está variando la intensidad, registramos paso de corriente en el circuito secundario en un determinado sentido. Si a continuación volvemos a mover el reostato ahora en sentido contrario, identificaremos paso de corriente en el circuito secundario, se inducirá la corriente en el secundario en sentido contrario a lo que ocurría anteriormente. Observa de nuevo, paso de corriente en un sentido, paso de corriente en sentido contrario. Mientras varíe la intensidad, existirá corriente inducida. Cuando la intensidad es constante, la resistencia no varía y por tanto la intensidad es constante, entonces en ese caso no habrá corriente inducida. El último sistema de estudio consiste en una espira de superficie variable. Observa la siguiente situación. Tenemos un conductor en forma de U en una región en la que existe un campo magnético B. A continuación, vamos a formar una espira, es decir, un conductor cerrado, colocando una barra conductora sobre la primera, de manera que al haber contacto eléctrico en la parte superior y la parte inferior del sistema, existe un conductor cerrado por el cual podría circular una corriente eléctrica. Lo que vamos a hacer es desplazar esta barra conductora hacia la derecha. Mientras la barra conductora se mueva hacia la derecha, en la espira se inducirá una corriente eléctrica. En el momento en el cual la barra se detiene, la corriente eléctrica desaparece. No se detectaría paso de corriente. Si la barra se desplaza en sentido contrario, detectaríamos paso de corriente en sentido contrario al anterior. Observa que en este caso la intensidad circula en sentido horario. En el caso anterior, la intensidad circulaba en sentido antihorario. Y estas son las 5 experiencias en las cuales detectamos corrientes inducidas. En el siguiente procedimiento experimental, hemos conectado una bobina a un voltímetro. Como puedes ver, hemos seleccionado una escala que nos permita leer diferencias de potencial muy pequeñas. Y hemos tomado una bobina de 450 espiras para ver el efecto multiplicado y de manera que podamos leer una diferencia de potencial apreciable. A continuación, hemos tomado un imán. Como puedes ver, son una serie de imanes pegados para amplificar también el efecto.
Y lo que hacemos a continuación es acercarlo a la bobina y alejarlo. Cuando lo acercamos, observa que leemos una diferencia de potencial negativa. Cuando lo alejamos, leemos una diferencia de potencial positiva. La corriente circularía en un determinado sentido cuando acercamos el imán a la bobina y circularía en sentido contrario cuando lo alejamos. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.